3, 2, 1. Pues bienvenidos a un episodio más del Rincón de Aquiles. Hoy muy bien acompañados por David Pastor Vico. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un gusto y un placer. Nada, ¿qué tal estáis? Lo primero, ¿qué tal estos días? ¿Cómo los habéis pasado? ¿Qué tal, chicos? Rompan vosotros que yo. Pues muy bien, Noé, Javi, y que llevamos ya bastante tiempo sin grabar una charla. Y joder, que muy contento de que estés aquí, David. Así que con muchas ganas de hablar de los tres grandes bloques que ahora Noé los va a presentar. Y con ganas de escucharte y con ganas sobre todo de aprender contigo. Ojalá que sí, Javi. Gracias a Noemí, gracias Tocayo. Llamadme Vico, por favor, porque David solo me llama a mi madre cuando está muy enfadada conmigo, ¿no? Entonces, nadie me llama David, nadie en su sano juicio, porque, bueno, mido 2 metros y peso 140 kilos y prefiero que me digan Vico, ¿no? Que nada, pues yo muy bien. Si me preguntáis por mi verano, pues yo no he tenido ni un solo día de descanso. No he parado de trabajar, es normal. Acabo de regresar a España después de 10 años estando en México y bueno, pues había muchísimas cosas que hacer y ordenar, así que bueno, pues encantado y vamos al turrón, Claro que sí. vamos a lo que cruje. Bueno, para quien no conozca a Vico, es profesor de filosofía. Dice que acaba de volver, pero es que ha cosechado una carrera con bastante éxito allende los mares, hasta el punto de llenar auditorios con bastante gentecita escuchándole hablar de filosofía. Por lo que hemos podido investigar por ahí, tus últimos temas ahí de foco más potente de trabajo giran en torno a la confianza, la amistad, la cooperación, la acción social. Y bueno, es autor, quizá os suene, de Filosofía para Desconfiados del 2019, reeditado bajo ese nombre porque el trabajo de la obra es anterior, y Ética para Desconfiados del 21, ambas en Ariel, ¿vale? Las podéis encontrar por ahí. Y yo quiero empezar hablando de casi lo último que ha salido tuyo por ahí, porque tus colaboraciones en un montón de sitios son frecuentes. De hecho, ahora, si no me equivoco, también en Canal Sur, todas las semanas. Y tiene que ver con el tema de tu última pieza para el BBVA, para este videopodcast que tienen, este proyectito súper chulo de contenido que tienen, ¿vale? En esa pieza se habla de violencia y una de las cosas que estamos haciendo en el Rincón de Aquiles últimamente es intentar investigar las distintas corrientes de pensamiento político, de teoría política, bueno, cómo resuelven los conflictos de hoy en día, primero presentarlas, etc. Hasta ahora solo nos ha dado tiempo a hablar de liberalismo como un marco de mínimos, ¿vale? Que claro, como marco de mínimos, pues aplica unas reglas y se puede quedar más o menos corto, ¿verdad? Y volviendo al tema de la violencia, sí que nos gustaría hacer un poquito hincapié en esta idea de que el propio concepto de violencia ha evolucionado, no es estanco, y además pues parece que se ha agrandado tanto por tipos de violencia específicos como distintos grados de violencia. Entonces, la pregunta es un poco doble y la idea es que nos dé un poco paso a hablar de un montón de cosas más, ¿vale? Así que tú coge el guante como tú quieras. Primero, ¿qué corriente de pensamiento dirías de todas las que hay a la hora de analizar un poco la realidad desde ese paradigma, si quieres, de la teoría política o, bueno, incluso la sociología? ¿Podría dar respuestas más acertadas que autores, si acaso, a las cuestiones de violencia? Sobre todo, pues el papel que debería desempeñar el grupo, desde los iguales en una clase, por ejemplo, a toda la sociedad. Y luego, si crees que hay algo rescatable dentro del liberalismo para resolver ese amplio concepto de violencia. Y ahí es nada. Ya puedes alargarte todo lo que quieras. Podemos hablar los siguientes 3 días a ver qué tal y si me dejan mis hijas. Bueno, la pregunta es súper amplia y a mí lógico hay que empezar a acotar y hay que empezar a recortar por todas partes, ¿no? Las nociones de violencia son más complejas de lo que pudiéramos creer en un primer momento, ¿no? Cuando hablamos de violencia, inmediatamente se nos viene a la cabeza, se nos vienen a la cabeza nuestras realidades aquí ahora, y que no, o sea, las realidades de aquí ahora, estoy hablando con 3 personas que entiendo viven en España, están dentro del marco de pensamiento europeo, es muy subido a una progresía muy criticada también por los liberalismos, ¿no? Si empezamos a hablar de eso, y realmente
La visión que tenemos en esta parte del mundo de la violencia es una violencia mucho más abarcativa, que incluso entiende que gestos como al robar un beso, pues es un ejercicio de violencia, ¿no? Ahora, el problema es que ese pensamiento, que es muy lícito, yo en ningún momento voy a pecar de ningún tipo de, ni de equidistante ni de etnocentrismo. O sea, vamos a intentar por lo menos analizar muy grosso modo un par de líneas y yo con eso sería bastante, ¿no? Ese planteamiento carece de sentido si nos vamos a la otra parte del mundo. Como sabéis, yo me he desarrollado durante 10 años en un país como México, que es a la sazón uno de los países más peligrosos del mundo y donde todas sus ciudades, o sea, las 10 ciudades más peligrosas del ranking mundial, pues de las 10, normalmente 8 o 9 son mexicanas, ¿no? Entonces, el concepto de violencia que encontramos en un país como México no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de violencia que podemos engendrar en España. Mientras en España la violencia se lleva a un grado superior de la dignidad humana, que entra ya en la cuestión de los pareceres y de las autopercepciones sobre qué es violencia sobre uno. Esto es muy neoliberal en el sentido de que, claro, ya es la autodeterminación del individuo por encima del grupo el que marca qué es violencia y qué no es violencia. Y eso impide también, siempre y cuando no llevemos un cartel constantemente subtitulando nuestro pensamiento, que el otro pueda entender hasta qué punto la interacción que podemos tener con él le puede violentar o no. Por ejemplo, yo peso 140 kilos y si yo hablo con cualquier persona y me dice, pero es que tú estás gordo, para mí lo primero que pensaré es, este señor no es detective privado, es lógico que estoy gordo, no hace falta tener grandes nociones, pero sin embargo ese mismo comentario hecho en el marco de cualquiera. Imagínate que estamos yo qué sé, en un chiringuito en la playa comiendo un espeto de sardina y yo le digo, no quiero comer más, que me llena mucho. Sí, Pico, es que tú estás muy gordo, deja yo. Ese comentario en otra situación con otra persona resulta que lo han ofendido, es gordofobia y que, bueno, pues tiene toda una serie de connotaciones que ahora ya cada uno lo va a subir al carro que más le guste. Desde, bueno, ya saben por dónde voy. Sin embargo, ese comentario en México es una estupidez. No deja de ser una banalidad del día a día, donde es un día a día en el que salir a la calle implica un riesgo certero de violencia y donde un comentario mal dicho en un mal momento a una mala persona puede implicar un tiro en las tripas. Claro, si vemos en ese mismo los dos marcos de referencia, ¿qué pensamiento filosófico podemos aplicar en uno y en otro? O sea, podemos encontrar los puntos de unión de uno y otro. Realmente esa división del mundo en mundos, ¿no? Esa famosa división de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, entendiendo por ese segundo mundo el mundo soviético socialista que ya no existe, y ese tercer mundo, esto es una estupidez. O sea, llega un momento que estas divisiones se nos rompen, se nos caen encima, y uno llega a la sensación de ojalá en países como México pudiéramos plantearnos que decirle gordo a alguien es un ejercicio de gordofobia y que es un ejercicio de violencia, cuando realmente el ejercicio de violencia allí es diario en muchos otros aspectos. Por ejemplo, recuerdo un día, estoy dando marcos para que después empecemos a pensar, ¿no? Recuerdo un día en la Universidad Nacional Autónoma de México que una compañera llegó a la oficina muy enfadada, ¿no? Ella llegó muy enfadada. Ella cogía el metro todos los días. En México, las líneas más importantes de México es un metro monstruoso, ¿eh? O sea, el de Madrid se queda a la altura de un juego de niños, de esto de pálvulo. Esta chica llegó profundamente enfadada porque dentro del metro hay una serie de vagones que son los reservados a las mujeres, pero claro, cuando estos vagones se llenan, pues se tienen que meter donde puedan. Y bueno, pues venía con semen en los pantalones porque alguien se había masturbado en el tren y se lo había hecho encima, ¿no? Ella no se había dado cuenta y eso había pasado. Ella venía profundamente enfadada y claro, con razón, ¿no? O sea, pero claro, ¿cuál era su enfado? Su enfado decía, es que no se puede ir a ninguna parte, es que en cualquier momento te encuentras a un imbécil que te hace esto. Y era una agresión, obvio era una agresión, pero ella lo entendía como una agresión. Claro que lo entendía como una agresión allá, eso la había violentado, era un ejercicio horrible, asqueroso de un guarro que había hecho esto. Pero ella no lo entendía tanto como un ejercicio de violencia como una falta de educación. Ella no lo entendía como un ejercicio de violencia. ¿Por qué? Porque para ella la violencia habría sido que entre dos cabrones lo hubiesen agarrado de las manos, lo hubiesen sacado del tren y lo hubieran violado en el andén. Cosa que ha pasado, ¿sabes? Y claro, eso es violencia. Los grados de violencia son aquellos grados que, dependiendo de la sociedad en la que estés viviendo, así estimes que peligra tu integridad, Obviamente, un ejercicio como este en el metro de Madrid
cogen a este sujeto y va a la cárcel de cabeza. También debería de pasar en México, por supuesto que debería de pasar en México. El problema es que en México el 99% de los asesinatos que suceden quedan impunes. El 99%. Yo recuerdo que el año pasado hubo nada más y nada menos que más de 40.000 asesinatos en el país. Entonces, cuando hablamos de violencia, tenemos que empezar a pensar muy bien de lo que estamos hablando y sobre todo tenemos que ser muy conscientes del mundo en el que estamos viviendo. Eso no significa que relativicemos y que digamos, bueno, es que le ha robado un beso, tampoco es para tanto. No, sí es porque vivimos en el marco donde nos podemos permitir el lujo, fíjate lo que estoy diciendo, de entender que eso es un ejercicio de violencia y tener las herramientas suficientes como para poder enderezar o darle el cauce judicial necesario. Pero eso es una ventaja del mundo en el que vivimos. La gran parte del mundo, y cuando hablo de la gran parte del mundo, convendrán conmigo que estamos hablando de más de 7.000 millones de habitantes, porque me parece a mí que decir que 1.000 millones de habitantes viven en un mundo de primer orden es demasiado, creo que son demasiados. El resto del mundo la violencia es una cosa completamente diferente y créanme que lo conozco de primera mano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de filosofía, hablamos de violencia, todas las teorías más modernas, más proteccionistas, más dentro del mundo de la progresía, incluso el mal llamado woke, que a mí no me gusta, porque todo lo que sea poner este tipo de etiquetas al final acaba objetivizando demasiado, frivolizando demasiado y generalizando demasiado, ¿no? Pero todo este tipo de pensamientos tienen mucho sentido en el aquí y ahora del mundo occidental. Quizás no lo tengan tanto en otros países como Argentina, ¿no? Argentina no lo está pasando bien económicamente. Argentina tiene unos niveles delincuenciales muy altos y sin embargo este tipo de pensamiento muy europeizante, occidentalizante, también les está invadiendo y hay un momento, bueno, ya estamos viendo a Milei, ¿no? Milei seguramente acaba siendo el nuevo presidente de Argentina, subido precisamente en el carro del desencanto de una sociedad que está pasándolo muy mal y que en vez de estar ocupándose de meter a los corruptos en la cárcel y arreglar la realidad económica del país, quizás parece que están destinando más esfuerzos a otras cuestiones aparentemente más estéticas, ¿no? Yo al final, creo que en el programa en el que hacías alusión del BBVA con los jóvenes, al final les recuerdo que no sabemos exactamente si la violencia en sí es algo connatural al ser humano, la hemos interiorizado de manera natural, pero decía Rigoberta Menchú que el ejercicio de la violencia en sí o de la guerra, ¿no? El ejercicio de la guerra como máximo exponente de un tipo de violencia era algo que venía de la mano, y volvemos otra vez a la cuestión económica, de la aparición de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Y de la necesidad de protección de la propiedad privada, en este caso de la protección de los campos y de las reses, de que llegara otro y se apropiara de ellos, pero sea como sea, ya sea innata, ya sea cultural, ya sea advenida, no sabemos cómo está, porque tenemos ejemplos de sociedades que no han precisado de ese ejercicio de la violencia durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, sociedades donde aparentemente no era necesaria el ejercicio de la guerra, aunque sean casos muy puntuales y muy primitivos. Pero al final me voy a Hobbes, que al final, y no porque el hombre sea un lobo para el hombre, a mí yo no quiero creer eso. Entiendo que al final, o sea, tanto si nos situamos desde Rousseau como si nos situamos desde Hobbes, que son siempre, los tratamos como los grandes antagonistas, ¿no? Que no lo son, que no son tales antagonistas, porque para Rousseau, aunque diga que el hombre es bueno, finalmente acaba siendo malo por la presión social, y Hobbes empieza diciendo que el hombre es igual. Esto es curioso, ¿no? O sea, la defensa que hace Hobbes en el Leviatán de la igualdad del ser humano, ¿no? De cómo por naturaleza, incluso habiendo grandes diferencias entre un hombre y una mujer, más alto, más fuerte, más chic, más fino, más delgado, nunca son diferencias suficientemente relevantes. Esto lo dice Hobbes, esto no lo digo yo. Nunca son diferencias suficientemente relevantes como para hablar de una marcada distinción entre los seres humanos, ¿no? Pero finalmente ese ser humano que puede ansiar lo que tiene el otro va a ejercer la violencia. Con lo que al final el Estado es el que tiene que convertirse en el patrimonio de la violencia para que no nos destrocemos y pueda haber Estado. O sea, y eso también es Rousseau, o sea, porque finalmente el ser humano, por tal, aunque nazca bueno, ya veríamos si es bueno o no, pero aunque nazca bueno, al final necesita de la presencia del Estado que sea el que monopolice el ejercicio de la violencia, ¿no? Y eso sí es violencia, o sea, eso sí es un sentido de violencia tal como lo entendemos. Es el Estado al que nosotros cedemos nuestra naturaleza, diría Hobbes, de autodefendernos o
de conseguir lo que queremos, esas son las dos vertientes que tiene el bueno de Hobbes, ¿no? O sea, él dice, el hombre puede ser violento porque puede desear lo que tiene el otro y ejercer la violencia contra el otro para conseguirlo, o el hombre debe de ser violento para defenderse de aquel otro que quiere conseguirlo de él, ¿no? Y ahí es donde cedemos el ejercicio de la violencia individual del Estado. Al final, el Estado es el que debe de ser el garante de nuestra seguridad, pero también es el ejecutor de la violencia. Por eso no hay Estado como tal moderno que no tenga ejército, excepto honrosas excepciones como Costa Rica, ¿no? Pero la realidad de la violencia es que no hay forma de deshacerse de ella, incluso en situaciones tan benignas como es la nuestra. Y cuando digo ahora nuestra, no me pongo en el lugar de México, me pongo en el lugar de España. Yo no sé si ustedes saben las cifras, pero el año pasado España no superó los 300 homicidios, por ejemplo, ¿no? No superó los 300 homicidios. O sea, es cierto que tenemos violencias muy sectorizadas, lo que tú decías, Noemí, hace un momento. Hemos sectorizado mucho las violencias. El problema de la sectorización o de la categorización de las violencias es que al final aparecen muchos ejercicios de violencia. Da la sensación de que cada vez vivimos en una sociedad más violenta y es todo lo contrario. Lo único que pasa es que tenemos la suerte de que hay tan pocos ejemplos de violencia que podemos estudiarlos casi poniéndole una etiqueta a cada uno. Esto es muy interesante, porque después el ejercicio, y esto ya hablo como experto en ética de la comunicación, el ejercicio que hacemos los medios de comunicación, o se hace desde los medios de comunicación, es la distorsión absoluta de la realidad social. O sea, ahora mismo, España, año 2023, vivimos en uno de los momentos de menor violencia de toda nuestra historia. Y cuando digo toda nuestra historia, estoy hablando desde los Reyes Católicos. O sea, vivimos en uno de los mejores momentos a niveles de garantías sociales, a niveles de seguridad personal, a todos esos niveles que nosotros pensamos en violencia, vivimos en uno de los mejores momentos. Sin embargo, la sensación que se está ejerciendo es todo lo contrario. Hay gente que ahora mismo se plantea la nostalgia de los años 80 y dice, no, es que en los años 80 no había una violencia contra el que hablaba. En los años 80, dicen algunos próceres del pensamiento, en los años 80 había mucho más libertad. Pues claro, había mucho más libertad. Esto es mentira. O sea, esto básicamente es mentira. O sea, la verdad, esto es falso de toda falsedad. Ustedes sois excesivamente jóvenes, aunque muy preparados, como para recordar los años 80. Posiblemente ustedes en los años 80 ni colgabais ninguno de ustedes, ¿sabes? Digo, colgabais de los testículos de vuestros padres. O sea, seguramente ustedes no teníais presencia metafísica ninguna en el mundo más que un deseo de alguno de vuestros padres. Pero yo sí estaba en los años 80. Los años 80 fueron unos años hipertumultuosos en España, donde el consumo de drogas estaba absolutamente disparado, la heroína estaba matando a muchísima gente, no hay familia que tuviese adolescentes en los años 80 que no tuviera problemas con la droga, la delincuencia estaba a la orden del día, teníamos, igual que ahora, hoy en día nos sorprendemos cuando gente como este chico de México que hace Peso Pluma, ¿no? Hace los corridos y que tienen cierto toque de narco. Nosotros teníamos el cine kinky de los años 70, de los años 80. El cine kinky era un cine que ensalzaba la figura del delincuente de poca monta, del ratero de barrio, del que cometía pequeños hurtos, pero que él también mataba gente. Y eso estaba a la orden del día, pero verán, es que en los años 80 uno de nuestros ídolos cinematográficos era Curro Jiménez. O sea, teníamos a un bandolero, que era una especie de bandolero Robin Hoodiano, y que estaba todas las tardes en televisión, y que los niños queríamos ser Curro Jiménez, Larga Rob y el estudiante. O sea, algo que hoy en día sería absolutamente impensable. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues yo creo que en cierta medida, y para ir acotando un poco, cualquier intento de estudio desde la filosofía no es más que una hermenéutica maravillosa, pero que se golpea constantemente contra un presentismo inculto. Vivimos en un presentismo absoluto donde no tenemos capacidad de mirar hacia atrás y recordar lo que han pasado 40 años antes. Incluso teniendo esa capacidad, no somos capaces de entender cuál es el aprendizaje que tiene que devenir de aquello y cuáles son los logros que se tuvieron a raíz de los años 80, 90 y de los 2000, si nos queremos poner ahí, y cómo de alguna manera estamos banalizando la situación. Yo tengo una sensación constante de banalización de la situación social, ¿no? Mi ámbito de trabajo, como saben,
es la ética, una ética profundamente, no puede ser de otra forma, la ética o es social o no es ética, ¿no? Y realmente yo voy constantemente intentando ir a ese principio de cohesión social, buscando si existe ese principio de cohesión social, como dice Adela Cortina, decía que la ética debe de ser el pilar fundamental de cualquier desarrollo, la confianza debe de ser el pilar fundamental de cualquier desarrollo social. Y hoy en día, y ya voy cerrando, hoy en día en nuestro modelo social lo que tenemos es un neoliberalismo atroz que lo único que potencia es el individualismo y esto no me cansaré de decirlo, me quema, me da igual que en las redes sociales se dediquen a echarme mierda. Cada vez que hablo de individualismo aparece uno que dice ¡comunista! Y me llama. Yo creo que alguien tiene un problema de percepción de la hostia, ¿no? Porque no podríamos decir que una tribu del Amazonas son comunistas. O sea, no tiene nada que ver. Esto no funciona así. O no podemos decir precisamente que Finlandia funcione bajo un régimen comunista. O sea, esto tampoco funciona así. Finlandia no es un régimen comunista y es uno de los países donde el nivel de confianza es mayor del mundo, ¿no? O sea, más del 90% de los finlandeses considera que se puede confiar en sus vecinos, ¿no? Al final nuestro sistema neoliberal, el sistema en el que vivimos, lo que está haciendo es generar individuos acríticos, con falta de memoria histórica, porque la memoria histórica lo que requiere es de un pensamiento colectivo, o sea, es de un compartir lo que pasó antes entre todos. Y eso ha desaparecido y lo han tachado y bastardeado de comunismo, colectivismo, yo qué sé, ya hasta van en contra del materialismo dialéctico, o sea, es ridículo, o sea, ir en contra del materialismo a niveles socioeconómicos, históricos, es una absoluta estupidez, ¿no? No, al final lo que necesitamos son individuos comprantes, ese homo que hemos estado manejando durante mucho tiempo, ese homo ludens, ese homo de todos los tipos, no, ahora mismo es el homo comprante el único el que funciona. Y para manejar a ese homo comprante, lo mejor que podemos hacer es hacerle creer que su vida corre peligro en todo momento, es hacerle creer que vive en un mundo ultra violento, apartarlo de cualquier pensamiento crítico, de cualquier idea filosófica y regalarle el miedo, ¿no? Regalarle el miedo como única bandera. Entonces, no sé si os he podido sintetizar un poco, pero el tema da para mucho y si me veis haciendo aspavientos con los brazos, que estoy metiendo mis hijas para afuera de la cámara, vaya. Hacemos una pequeña pausa antes de continuar porque el episodio de hoy está patrocinado por Incogni, un servicio de protección de la privacidad en Internet. Desde el Rincón de Aquiles consideramos de vital importancia ser capaces de pensar por nosotros mismos y no ser pensados por otro. Pero bien, como ya sabrás, en el año 2023 gran parte de las cosas que hacemos, pensamos o incluso compramos vienen predeterminadas por un algoritmo que se basa principalmente en los datos que hemos ido dejando por Internet a lo largo del tiempo. Pues bien, es precisamente contra esto que trabaja Incogni. Incogni, deletreado INCOGNI, se comunica con los intermediarios de datos en tu nombre, solicita la eliminación de tus datos personales y negocia cualquier objeción que pueda darse. Y dado que muchos intermediarios de datos recopilan la información personal nuevamente después de un tiempo, Incogni también se encarga de que tus datos permanezcan fuera del mercado, realizando eliminaciones repetidas y continuas. Ahora además, utilizando el código promocional El Rincón, ELRINCON, obtendrás un 60% de descuento. Recuerda, código El Rincón, todo junto, en mayúscula y sin tilde. Y ahora ya sí, te dejo de nuevo con el podcast. Bueno, ha habido un montón de balas que morder en todo esto que nos has contado, desde que evidentemente el concepto de violencia que manejemos está íntimamente ligado al concepto de integridad que manejemos, desde el hecho de que tú ya verás cuando estés en un sitio en el que te pueden pegar un tiro en cualquier momento, qué tipo de violencia entiendes y qué no. Y mencionaste esa aproximación de Rigoberta Menchú sobre el tipo de violencia, etcétera. Para quien nos esté escuchando, hay una obra maravillosa de este año, del 23, de Alfonso González Ruibal, creo que es Alfredo, perdón, que le estaba cambiando el nombre, que se llama Tierra arrasada, que hace precisamente un análisis de dos tipos de violencia, desde las racias por conseguir recursos, mujeres, etcétera, etcétera y tal, hasta la violencia más institucionalizada de los ejércitos, etcétera, y toda esa progresión. Si alguien tiene curiosidad, es súper interesante y es un libro que a mí me ha resultado, pues eso, muy interesante y también horripilante, no nos vamos a engañar, ¿vale? Pero yo quiero volver a otra de las ideas que estaban ahí, que era la de la responsabilidad de los medios de comunicación en el relato, etcétera, etcétera, y disentir ligeramente.
precisamente desde ahí, estamos de acuerdo en que hay cuestiones que son tachadas en el relato o en la comunicación mainstream, no sé un poco tampoco cómo denominarla, que son cosas que evidentemente hace 30 años no tendrían ningún sentido, pero también hay tipos de violencia que pasan desapercibidas y bueno, nos van a censurar en todas las plataformas por los términos que voy a utilizar a partir de ahora, pero bueno, como es el hecho de que los datos que se manejan de abuso sexual infantil ronzan el 20% de la población, es decir, que de cada 10 niños que conozcas, al menos uno va a sufrir, está sufriendo o ha sufrido abuso sexual infantil. O, por ejemplo, la violencia obstétrica, que a estas alturas parece mentira que sea cuando está empezando a salir al debate público el hecho de que en España ahora mismo hay un montón de profesionales sanitarios que por sistema, y por sistema no hablo de por ellos, sino por sus propias condiciones, las condiciones del sistema, aplican protocolos cuando debería primar la autonomía del paciente o, bueno, realizan maniobras como Chris Teller, que lleva desaconsejada por la OMS un montón de tiempo, se prohíbe sistemáticamente el acceso de los acompañantes a los partos y eso acaba afectando al bienestar psíquico de las mujeres que dan a luz, por no hablar de las episiotomías innecesarias, de que España triplica la incidencia de inducciones al parto recomendada también por la OMS, que es de solo el 10%, y todas esas cosas. Entonces, en todo este marco, ¿cómo podemos resolver? Desde, evidentemente, claro, nosotros estamos donde estamos, bueno, Javier está afincado en Francia, pero nos vale más o menos lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros resolver todas esas violencias? Porque evidentemente un paso lógico es llevarlo a debate público. Y empezar a establecer esos lazos que estamos perdiendo. Y entronco con eso de esa crítica al individualismo, porque, y aunque yo me he identificado aquí y en otros sitios como liberal en esencia, el concepto tribu es fundamental. Y ya no os quiero contar, si no lo pensabais, antes de criar. Es imposible criar sin tribu, imposible. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer nosotros para que ese tipo de violencias que están ahí, que no están en el debate público porque son incongruentes con ciertos marcos de entendimiento de la realidad, sí que lo estén? ¿Y cómo podemos resolverlo? Retomo rápido porque allá entramos en el terreno de mi acción diaria. Incitar a la gente a que hablen. Mira, que el gran problema que tenemos ahora mismo, todos estos casos, son casos que si nos diéramos el lujo de hablar con los vecinos y saber cómo sienten y cómo padecen, empezaríamos a descubrir rápidamente. O sea, en la Universidad Nacional Autónoma de México se hace un examen médico que se llama el examen médico automatizado. Se hace todos los años a alumnos de nuevo ingreso, tanto de bachillerato como de licenciatura. Y lo que descubrimos en ese examen, cuando yo estaba en la universidad en ese momento, fue que justo después de la pandemia, la violencia sexual interfamiliar se había disparado un 15 o un 20%. No recuerdo el dato exacto, pero oscilaba entre el 15 y el 20%. O sea, una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad. ¿Por qué sabíamos eso? Bueno, porque se le hacen preguntas anónimas a los alumnos y alumnas y tenemos estos datos. No sé si lo estáis oyendo, pero escucho a mi hija. Páralo un segundillo, David. Pararlo, Sí. perdonadme. No te preocupes, de verdad. De verdad que no. La realidad es que estas cuestiones de violencia dentro del seno de la familia que se exacerbaron durante el periodo de la pandemia, lo que demuestra, una vez más, es que en este caso, la tribu es la sociedad la que completamente desgajada la una de la otra, sin comunicación, no es capaz de dar soluciones a problemas que tienen todo el mundo. Si habláramos más, si hubiese más compañerismo dentro de las aulas, cuando hablamos de qué podemos hacer para acabar con estos problemas de violencia como los que tú has estado nombrando, como esa violencia obstétrica y con otros tipos de violencia que siguen estando y que no tienen visualización o visibilidad. Y no tienen visibilidad simplemente porque no van a vender en los medios de comunicación, no nos engañemos. Hay problemas mucho más importantes como saber cómo descuartizó a no sé quién en Tailandia o este tipo de cosas, ¿no? O cómo la folclórica de turno ha comprado uno o dos bebés en no sé dónde y este tipo de cosas, ¿no? Con semen de su hijo muerto. Cuando tenemos ese tipo de parafernalia, que sería súper interesante que hubiese un diálogo real sobre cuestiones morales y trasvaloración moral, que no lo va a haber, te aseguro que no lo va a haber. Estas otras violencias que son sistémicas, que pertenecen, como tú bien decías, a una pauta de comportamiento establecida dentro de los sistemas y de los organigramas donde se ejecutan de una manera automática, esto
solo se puede erradicar si se visibiliza desde la comunicación entre nosotros. Pero el sentimiento liberal es el de individualización. Y la individualización pasa porque no hablemos de nuestros problemas con el vecino. Y al no hablar de los problemas con el vecino, le damos a nuestros problemas la mayor categoría posible. De hecho, es muy probable que alguien de España con una situación económica muy favorecida, que no tenga problemas para llegar a fin de mes y que, vuelvo otra vez a gordo feo, como estoy gordo, como que más o menos estoy legitimado para hablar de esto, ¿no? Resulta que su caballo de batalla sea constantemente hablar de la gordofobia porque realmente vive tan ajena a la realidad, no solo del resto del mundo, sino de sus propios vecinos, que para esa persona ese problema es el mayor problema del mundo. No, hay que hablar. Necesitamos hablar con los demás. Las mujeres que están embarazadas y pasan por estos problemas a la hora del parto tienen que hablar con otras mujeres que han pasado por lo mismo. Tienen que juntarse, tienen que generar plataformas, o sea, tienen que asociarse. Yo no hablo nunca ni de comunismo ni de colectivismo, pero el asociacionismo es tan connatural al ser humano por su propia esencia gregaria que lo hayamos inhibido por sistema está teniendo enormes repercusiones. Y te pongo un ejemplo muchísimo más, no más doloroso, todos los problemas son dolorosos, pero te pongo el último ejemplo del que nos escupen los medios de comunicación sotoboche y que ni siquiera hablamos de él. ¿Cómo es posible que en España la primera causa de muerte infantil ahora mismo sea el suicidio? Resulta que esa es la primera causa de muerte infantil. Ya no estamos hablando, no, muerte infantil es el suicidio infantil. Y quiero recordar que decía la noticia juvenil, infantil y juvenil. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no estamos hablando de los casos de depresión dentro de los rangos del mundo infantil y juvenil? Porque esos casos de suicidio son provocados precisamente, y ahora sí que nos van a funar en todas las redes sociales, no se puede hablar de suicidio, este vídeo nos lo tumban. Hablar de esto no se puede hacer, pero sin embargo sabemos que es consecuencia de un problema de soledades. Esto es un problema de soledades, y los problemas de soledades a esas edades son contra natura. Porque era el mismo Platón el que decía, no fuerces el juego en los niños, porque en edades donde decían, en almas de entre los 2, 3, 4, 5 o 6 años, el juego nace de manera natural. Y tenía toda la razón del mundo Platón cuando nos dice eso. El juego es absolutamente natural a los niños, sin embargo hemos inhibido el juego de los niños. Porque cuando salimos a la calle, queremos ser los adultos en este egocentrismo individualista tan asqueroso en el que vivimos, queremos ser el mejor amigo de nuestros hijos. Y entonces nuestro hijo va donde nosotros vayamos, va al parque de juegos que nosotros elegimos, lo mandamos al colegio más lejano posible porque además demuestra nuestro poder social y económico, y lo que hacemos es apartarlo de toda posibilidad de jugar con los hijos de los vecinos, que es básicamente lo que ha hecho el ser humano en los últimos 300.000 años. Lo que da cohesión a una tribu, llámese los Yanomamis en el Amazonas, lo que da cohesión a esa tribu es que todos los miembros de la tribu, desde su nacimiento, comparten espacio común con el resto de la tribu. Se conocen absolutamente, saben quiénes son los padres de sus amigos, sus abuelos, a qué se dedican, cómo se remontan sus linajes, lo saben absolutamente todo. Y entonces, eso es un modelo de sociedad absolutamente cohesionado que lo hemos tenido. Si cualquiera de los que nos está oyendo veranea en un pueblo, porque ese pueblo sea el de sus padres, o el de sus yayos, o el de sus abuelos, y si mantiene ese pueblo las esencias del mundo rural, se dará cuenta que es exactamente igual. Tú paseas por un pueblo y te preguntan, ¿y tú de quién eres? Dice, pues yo soy de fulanito. Ah, muy bien, fulanito que se fue a Barcelona, sí, no sé qué. O sea, existe ese conocimiento, y ese conocimiento es el que da posibilidad de sostén al pueblo, y es el que permite, por ejemplo, había un pueblo en Extremadura, si no me falla la memoria, y esto es actual, bueno, no tiene más de 20 años, es una noticia que salió en prensa, que cada vez que entraba un forastero en el pueblo ponían la canción del jinete de José Alfredo Jiménez para poner en alerta al pueblo, porque había habido delincuencia de gente foránea, y entonces ponían la canción del jinete para que todo el pueblo estuviera atento de dónde aparecía el forastero para decir, oye, cuidado que este puede ser malo y nos puede robar. Vivimos en un modelo de sociedad que no lo permite, de hecho no lo potencia, y de hecho no hay momento histórico donde haya habido más alarmas de protección del hogar que este. Cuando resulta que también vivimos uno de los momentos donde menos peligrosidad existe de que entren en tu casa, a menos que seas un jugador de fútbol y que tengas 3 Ferrari aparcados en la puerta y te entren una banda de personas eslavas profesionales en entrar en ese tipo de casa. Pero el común de los mortales no tiene nada que temer.
Y sin embargo, vivimos creyendo, volvemos a la violencia y volvemos al miedo, de que tenemos que protegernos y parte de la protección pasa por no comunicarnos con los demás. Rápido, para terminar, para que enlazar con tu pregunta y no irme por los cerros de Úbeda. Sabemos que confiar es saber, no creer, es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga. ¿Con respecto a qué? Con respecto a un orden moral, que aceptamos todos como sociedad. Entonces, dentro de ese orden moral, cuando yo confío en Noemí, yo confío en David, yo confío en Javi, yo sé que ellos, con respecto al orden moral común, que es nuestro canal, que hemos aceptado, van a actuar siempre como yo espero que lo hagan, porque yo, por mi parte, también actúo de la misma manera. Y eso, sobre vosotros, lo que implica es el ejercicio de tener que ser responsables de vuestra acción con respecto a mí y al orden moral en el que estamos sometidos, ¿no? Al que hemos aceptado convivir. Eso significa que en sociedades como la que ahora vivimos, cada vez más desconfiadas, también son sociedades cada vez menos responsables. Y esto es un problema. Y cuando hablamos de responsabilidad, ojo, me quema las narices escuchar a políticos hablando de responsabilidad individual. No existe. El ejercicio de la responsabilidad siempre es individual porque es un ejercicio volente, o sea, es parte del sujeto. Sin embargo, ser responsable es responder a. No existe una responsabilidad individual per se. El ejercicio es individual, pero la responsabilidad siempre es social. La responsabilidad siempre es para con los otros, no para con uno mismo, para con los otros, porque si no, no estás respondiendo a nadie. Entonces, ahí voy de la mano de la pregunta que tú me hacías. ¿Cómo podemos hacer para eliminar esas violencias? Bueno, hacernos responsables, entender que es responsabilidad nuestra el erradicarla. Y la forma de erradicarla es ponerle nombre y conociéndole. La forma de conocerla es hablando de ellos. Y hablar de ellos significa confiar en el vecino y entender que su realidad no dista mucho de la tuya. Y ahí, de repente, es cuando se da la magia de algo que todos los políticos hablan y ninguno respeta, que es el pensamiento crítico, ¿no? Dice José Carlos Ruiz, que es amigote, muy amigo, dice José Carlos que el pensamiento crítico es básicamente, lo paso por mi tamiz, es el juego de entender el contexto y las realidades no solo de tu mundo y de tu pensamiento, sino también del mundo de los otros y del pensamiento de los otros. Tú no puedes conocer el pensamiento de los otros si no hablas con ellos. Tú no puedes desarrollar pensamiento crítico si no conoces las realidades de los demás. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sociedad individualista, desconfiada, irresponsable y profundamente acrítica. Y al final, una sociedad acrítica es una sociedad fácilmente manipulable. Y una sociedad fácilmente manipulable se va a dejar llevar por los vaivenes modales que una estructura económica quiera rentabilizar. Y si la moda es hablar de una violencia, nos vamos a tirar a esa violencia. Y como además los políticos lo van a querer rentabilizar, se van a subir sobre ese carro y lo van a rentabilizar políticamente. Yo creo que no hace falta que dé más explicaciones de lo que estoy hablando, creo que lo hemos entendido bien, y al final esto se reduce a lo que hacían los griegos en Atenas, eso que estudiamos en los libros, salir a la calle a hablar entre nosotros. Todas las buenas escuelas filosóficas parten de charlar, todas. Todo lo que no sea eso, perdónenme, es caernos en un agujero mientras vemos el cielo. Necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos. ¿Qué es la dialéctica sino dejarnos atravesar por la razón mientras estamos juntos? No mientras está cada uno en su casa viendo un canal de YouTube. Esto no tiene sentido, ¿no? Vico, tengo, no sé, Ala. 10 preguntas en la cabeza. Voy a tirar por prioridad por la que primero se me ha venido y que me interesa también bastante. Hablabas al comienzo sobre esa, y creo que la has relacionado ahora de nuevo, sobre esa ventana que podía haber entre la violencia y su opuesto, que podríamos denominarlo la paz. Y cómo esto es interpretable de manera diferente según la cultura, incluso en culturas que compartimos el mismo idioma y que por tanto podemos ser relativamente cercanas, bastante cercanas diría yo, como la mexicana y la española, hay una manera de interpretar un elemento de violencia completamente diferente o un elemento, luego le pondremos el nombre, de una manera diferente en un territorio o en otro. Esto me llevaba a pensar quizá el motivo, ¿no? De dónde podía venir esto, esta diferencia de interpretación más allá de, evidentemente, el devenir cultural. Y es verdad que veo que hay como cierta relación con algunas especies animales, las cuales se autorregulan en función de lo que de la realidad que están viviendo. Algunas poblaciones, cuando llegan a un cierto número de individuos, pues se reducen por puro estrés, van muriendo o hay alguna manera de que se regulan. En cuanto a la terminología de la violencia, veo como que en unas sociedades cuando
esa violencia no es la misma o desaparece porque, bueno, se tiende hacia la paz, vuelve a ser rellenada con otros elementos de violencia, sean diferentes o sean quizá menos violentos. En cuanto a los diferentes, pues puedo ver, respecto al ejemplo que ponías de los años 80, como había muchos delincuentes nacionales que se podían ver, de que si los kinkis, que si si los canis que pudieron venir luego y estaban siempre detrás de alguna motillo pequeña y algún hurto, y cómo ahora cada vez que además se hacen muchas grabaciones pues, con las redes sociales y demás, vemos como este tipo de delincuentes van desapareciendo. Es decir, el kinky ya no existe, el cani ya no existe y ahora tenemos el delincuente que viene de fuera, que es el que suele aparecer en este tipo de vídeos. No sé si... Aquí tengo varias preguntas. Bueno, tengo al menos dos que te quiero hacer directamente. No sé si, ¿cómo lo ves tú? Si al desaparecer un tipo de violencia llega la otra, o quizás sea al contrario, del tipo, bueno, llega un tipo de población con una realidad diferente que está generando cierta violencia, entonces esa parte del espectro ya está cubierto y por tanto no se genera esa nueva identidad violenta, por así decirlo, por parte del resto de la población que antes sí que la rellenaba porque ya está cubierta. Entonces, en tanto que tú ya no puedes ser ese individuo, pasa a ser lo otro y tú ya encajas en la sociedad de otra manera. Esa sería una perspectiva, el cómo se rellena. Y la otra era sobre el más o el menos, más violento o menos violento. Aquí tengo dos perspectivas, ¿no? Respecto a la que a nosotros nos corresponde en España. Nosotros no tenemos nosotros no tenemos cierta violencia tan brutal como la que puede haber en otros sitios, o tanta violencia tan repetida como la que puede haber en otros sitios, al menos por cantidad. Y en situaciones, como tú podías decir, de faltas de educación, faltas de respeto, el pico de Rubiales, por ejemplo, un gesto completamente denigrante, pero que, bueno, el que sea violencia o no violencia se puede poner bastante en duda, bastante en duda. Y precisamente en otras culturas no se llama como tal. El que llamemos violencia a cualquier cosa, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Como algo que está bien? Porque bueno, vamos sensibilizándonos y cada vez menos es violencia y ya podemos decir que absolutamente cualquier cosa con menos gravedad es violencia y por tanto nos protegemos. O estamos dejando, y yo voy un poco más por aquí, dejando de llamarle a las cosas por su nombre y estamos entonces no sabiendo señalar el problema y cuando nos viene el problema no sabemos qué hacer porque le llamamos violencia a lo que no era o le ponemos etiquetas a las cosas que no son. A ver cómo gestionas esto. Suena muy bien, Javi. De hecho, verás, a nosotros, al ser humano, que le encanta categorizar y le encanta meter en cajones todo lo que tiene por delante, porque es nuestra forma de inhibirnos de este miedo que nos da la incertidumbre, ¿no? Y que necesitamos entender el mundo, intentando descomplejizar nuestra realidad. Cualquier sistema humano siempre es un sistema complejo, esto es per se. O sea, necesitamos la compartimentación. Lo que pasa es que si queremos renombrar las cosas, va a depender del grado de impacto de eso que queramos renombrar. Si algo que, vuelvo nuevamente, perdónenme los que tengan kilos de más que se sientan ofendidos, pero si volvemos a decimos, es que esto es gordofobia, esto es violencia contra las personas que están gordas, por ejemplo, suena mucho más impactante que decir, por ejemplo, intolerancia al gordo, ¿no? O sea, o intolerancia, yo qué sé, intolerancia másica, por si queremos utilizar una palabra que me acabo de inventar, ¿no? Relativo a la masa de cada uno, ¿no? Claro, si hablamos de intolerancia no tiene el mismo impacto. De hecho, la palabra intolerancia es una palabra que estaba muy de moda hace 30 años, lo tolerante, lo tolerable o lo intolerable, nos dimos cuenta que por etimología no sonaba bien, porque viene del latín tolere, que es permitir, básicamente, ¿no? Y claro, entendíamos que la palabra tolerancia, repetida muchas veces, acababa mostrando también cierto clasismo, porque era yo te permito a ti hacer lo que sea, no yo te respeto, sino yo te tolero, y tolerar al otro era permitir al otro hacer algo. Y entonces hay palabras que si queremos darle mucho impacto, utilizamos eso, palabras impactantes. Y para nosotros la palabra violencia, la violentía esa es algo muy impactante, es algo que forma parte de nuestra construcción cultural, es algo que le tenemos mucho miedo, porque para colmo el mundo europeo ha estado completamente machacado por episodios de violencia máxima, que son las grandes guerras que hemos pasado, y entonces cualquier palabra que implique algo relacionado con la violencia tiene mucho impacto. El problema es que tiene tanto impacto que lo estamos desdibujando.
estamos desdibujando la violencia. O sea, estamos dándole categoría de violencia a muchísimas cosas que yo no niego que puedan ser graves y no niego que haya que intentar ponerle coto y no niego que haya que intentar enmendarla, pero claro, al final esto es como la palabra que te repites muchas veces en la cabeza. De niños jugábamos a repetir bronca muchas veces. Repite muchas veces bronca en la cabeza y al cabo de 20 veces decías cabrón, ¿no? O sea, y ya te habías ido a por esa palabra y ya no repetías bronca. Una vez que desdibujamos a la palabra de su significado, nos quedamos con un significante que se convierte en algo vacío. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque entonces es un cajón desastre donde cabe todo. Y ahora ya podemos hablar, yo qué sé, ¿no? Es que esto es violencia alimentaria. Cuando una madre le da a su hijo un petit suisse, hemos descubierto que es que el petit suisse no se le debe de dar porque tiene un alto índice de grasa monoinsaturada, me lo estoy inventando, ¿eh? De grasa monoinsaturada y tiene sodio, ¿no? Me lo estoy inventando. No tengo ni puta idea de lo que tengo un petit suisse. Y entonces la madre está ejerciendo violencia alimentaria sobre su hijo. ¿Y ahora qué? ¿La metemos en la cárcel porque le da un petit suisse? O sea, si te das cuenta, utilizar violencia como sufijo o prefijo de cualquier ejercicio que pueda ser criticable o que no se avenga al criterio que en ese momento acaba desvirtualizando la palabra y al final los ejercicios de violencia real, violencia de Estado, por ejemplo, esa es violencia real, cuando un Estado decide intervenir y decide poner freno a una situación movilizando ejércitos, eso al final ya no entra, porque eso forma parte de macropolítica, de macroestructuras a las que no prestamos atención y entendemos que ir a un país extranjero por un mandato de la OTAN a agredir o a violentar de hecho le llamamos pacificar, o sea, que me parece que es el ejercicio más demagógico que podemos hacer de la violencia. Es decir, no, esto es un ejército de paz. Se me van ustedes mucho a la mierda y muy rápido, ¿sabes? Porque si fuese un ejército de paz irían con merengues y no con armas, ¿no? O sea, al final, para lo que la palabra o el concepto o el campo semántico debería de usarse, se desdibuja, se desmitifica, lo llamamos pacificar y sin embargo utilizamos la violencia para todo. Y al final, esa frase de Dostoyevsky, que no es de Dostoyevsky, que se repite como un meme, que lo dice Pepe Cabrera en uno de estos vídeos, ¿no? De con el juego de la tolerancia al final tendremos que, los inteligentes tendrán que callarse para no ofender a los estúpidos, ¿no? Pues vamos muy, muy bien encaminados para allá si queremos convertir esto en un totus revolutum. Pero Javi, esto está bien como ejercicio nanístico mental, pero con referencia a lo que has dicho es muy interesante, la primera parte, que es esa cantidad de violencia que parece que tenemos que rellenar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que parezca que haya que rellenar, aunque dé la sensación que es lo que estamos haciendo. O sea, no tenemos estos kinky, no tenemos los canis, no tenemos estos grupos delincuenciales de los años 80, de los años 90, y ahora esto se rellena por lo que en los años 2000 se llamó los Latin Kings y se llamaron todo este tipo de... O ahora son también grupos de magrebíes, etcétera, etcétera, ¿no? No, lo que pasa no es que ese hueco se haya quedado para ocuparlo por alguien. Lo que sucede es que cuando no tenemos nuestros propios, esto nuestro suena súper racista o súper clasista. Cuando España no produce, no tiene dentro de su patrimonio nacional estos canis o este mundo del lumpen proletario, ¿no? Que dirían los más doctos, ¿no? Que son los delincuentes de poca monta, es simplemente porque el país ha llegado a un nivel de bienestar social en donde esa potencialidad delincuencial que tiene el segmento más desfavorecido ha sido reenfocado hacia otros caminos y no pertenecen a esas delincuencias. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que también nuestras leyes migratorias, que forman parte de todo el colectivo europeo, excepto algunos como Noruega, por ejemplo, ¿no? Estas leyes regulatorias han sido leyes que no voy a decir que sean permisivas y que eso sean, estoy atentando contra el sentido de humanismo o solidaridad, pero sí han sido muy poco restrictivas o muy poco atentas a lo que estaba entrando. Y claro, si tú entras ya siendo un delincuente, no te has formado aquí como delincuente. Si tú entras ya siendo un delincuente o perteneciendo a una familia delincuencial que cambia de país porque es fácil entrar en ese país y te das cuenta que es mucho más sencillo ocupar un espacio que ya no se ocupa y que además las leyes de ese país ya puedes delinquir 400 veces, que no te van a meter en la cárcel, cosa que en tu país si delinques 2 veces o te cruzas
con alguien que tiene una pistola, ahí acaba tu vida en ese momento, porque la sociedad está armada y no tienes esos sistemas de represión en un país del primer mundo, bueno, pues es que estamos dejando las cosas blancas y en botella. O sea, se da esa posibilidad para que determinados colectivos que ya vienen maleados, no entendamos, no digo que todos los que vienen sean malos, yo soy inmigrante y mis padres fueron emigrantes en Bélgica, por ejemplo. Yo nací en Bélgica. Yo no nací en España. O sea, yo creo que esta parte de mi biografía quizás ustedes no lo sepan. Yo nací en 1976 en Namur, en Bélgica. Mis padres eran emigrantes andaluces que se fueron a Bélgica y se fueron a currar como cabrones porque aquí se quitaban el hambre a hostias, ¿no? Estamos hablando de los años 70, que es cuando Franco destruye las fábricas del sur de España y los andaluces o los extremeños que ya no tenían cabida en Cataluña o en el País Vasco, que es donde se habían llevado la industria, porque les recuerdo que los primeros hartos hornos, por ejemplo, no fueron en Vizcaya, sino en Marbella, y muchísima industria a principios del siglo XX estaban en Andalucía por cuestiones puramente logísticas y marítimas, ¿no? Y se desmontan y se mandan a País Vasco y Cataluña fundamentalmente, y más después de la guerra, ¿no? Una especie de lamer heridas durante de posguerra. Los andaluces que ya no tenían cabida acaban yéndose a Alemania, acaban yéndose a Holanda, acaban yéndose a Francia, a Inglaterra, y yo nazco allí. Pero claro, los controles para ir para allá eran muy severos. Eran muy severos. ¿Y eran severos por qué? Pues porque eran españolitos del régimen franquista que se estaban yendo por la frontera para ganarse la vida. Y entonces había que ir con permiso de trabajo que eran falsificados. Siempre ha habido de todo. O sea, no podemos hacer generalizaciones. Pero claro, cuando dentro de un marco europeo, que no es toda Europa igual, se entiende o se malinterpreta o se abusa de cuestiones humanitarias, no, es que tiene que entrar todo el que quiera puede entrar. Y hay unas leyes muy laxas, es muy difícil que una vez que uno entre en España sea deportado. O sea, para que te deporten, esto cuesta trabajo, ¿eh? O sea, hay que liar la parda. Para que te deporten hay que liarla, ¿no? Entonces, claro, al final se ha abierto cierta vereda. Y digo, y ahora voy a poner ejemplos palpables. Suecia, por ejemplo, está pasando una espiral de violencia muy, muy fuerte. Suecia está pasando un momento muy complicado. Un país que era paradigma de bienestar social, de políticas amplias donde se aceptaban a la población migrante, pues se convirtió en un espacio fantástico, sobre todo por el sitio geopolítico y geoestratégico que tiene, para que después de la caída de la Unión Soviética y del levantamiento o la agitación del polvorín de la Europa del Este, mucha gente ya delincuentes, cuidado, ya delincuentes se fueran para allá. Y estos son los que han propiciado una subcultura de la delincuencia donde ahora resulta que muchos suecos se han subido. Ojo, que a Noruega no le pasó lo mismo y están al lado. Entrar en Noruega es tremendamente difícil. A Nueva Zelanda, por irnos fuera de Europa, no le pasó lo mismo. Es tremendamente difícil irte a Nueva Zelanda. A Australia no le pasó lo mismo. Es que es tremendamente difícil irte a Australia. Entonces, claro, los filtros de entrada en esos países son tan complicados que lo que hacen inmediatamente es inhibir la entrada de gente que va con otras perspectivas, porque lo que van es a ser oportunistas de un sistema de garantía. Esto es pop, o sea, esto es la paradoja de Popper, ¿no? O sea, esto es la paradoja de Popper. La paradoja de Popper, aquella famosa de vivimos en una sociedad tolerante, ¿qué debemos de hacer con los intolerantes? En este caso, el intolerante lo define Popper como aquella persona que se aprovecha de un sistema pacífico y garantista para ejercer ideas violentas o la propia violencia en sí, dice Popper, ¿eh? Y la propia violencia en sí. Popper va por grados y uno de los grados que nos dice Popper es, bueno, lo primero que hay que hacer con los intolerantes es llegar a un acuerdo hablando, o sea, intentar convencerlos de que desde el diálogo se cambie su conducta, ¿no? Pero dice Popper, ojo, y si el ejercicio es violento, entonces dice Popper, para defender un Estado garantista y tolerante, nuevamente volvemos a la violencia, la pregunta del principio, Noemí, debe de ser el Estado, no el individuo, no el desaloja o el desocupa de turno, no, debe ser el Estado el que ejerza su potestad de ser violento contra esas personas para erradicar estas ventanas de posibilidad que un sistema garantista ofrece a aquellos que malentienden lo que es la convivencia y lo ven como una oportunidad, ¿no? Entonces, por eso te digo, Javi, yo no creo que exista una bolsa que tengamos que rellenar de violencia de venga de donde venga. Lo que sí es que es un sistema que es un coladero. Es un coladero y propicia estas cosas. Hay otros sistemas, que puede ser, por ejemplo, la América de los años 50 o 60,
donde no existían estas cosas. O sea, era un sistema medianamente estanco, donde sí había una posibilidad de entrada del extranjero, donde el extranjero estaba muy seguido en todo momento y donde había una serie de políticas garantistas. Parece mentira que los Estados Unidos de los años 50 o 60 fueran tan garantistas. Hay una carta, que es la segunda carta desde la Casa Blanca de Roosevelt, ¿no? No sé si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo en esta carta, que justo antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, no lo podemos tachar de comunista, dice que se debe de garantizar una sanidad de calidad para todos los ciudadanos norteamericanos, una educación de calidad, e incluso habla de pública, un acceso a la vivienda y unas garantías para la vejez, ¿no? Roosevelt es el que habla de esto. O sea, durante todos, claro, que no había aparecido la escuela de Chicago, estas cosas, no sé, ya fue en los años 70. Es realmente este tipo de sistema bien planteado lo que permite, porque es necesario, o sea, porque es que es necesario, porque cuando vivimos bien, lo primero que nos pasa, y esto lo hemos visto en todos los países, cuando vives bien es que dejas de tener hijos, porque quieres aprovechar que vives muy bien y tus hijos no son necesarios para tu supervivencia. Tus hijos no tienen que ayudarte a labrar la tierra. Y entonces tú tienes menos hijos, le intentas dar la mejor vida posible a esos hijos y acabas teniendo 2 o 1, de tal manera que la curva demográfica se invierte y necesitamos gente. O sea, esto es así. Cada vez que vivimos bien necesitamos gente y tiene que venir gente. Ahora, el cómo entre esa gente, eso es lo que marca la diferencia y cómo el sistema tolera la entrada de esta gente, ¿no? O sea, cuáles son los filtros que se ponen. O sea que, claro, que voy en contra del intervencionismo del Estado, porque el Estado no solo debe de mantenerse ajeno a las cuestiones económicas desde el liberalismo, también debería de mantenerse ajeno a la entrada de ciudadanos. Y entonces, ¡pum! Entonces esto revienta. El Estado, por supuesto, tiene la obligación de intervenir y ya está. O sea, es que si no es así, pues basta con que miremos. Vamos a ver Suecia y las cifras de Suecia cada vez se parecen más a las cifras de Latinoamérica y es Suecia, Es ¿eh? es el país con más muertes por arma de fuego de toda Europa. Exactamente. O sea, y eso está ahí y no se habla de eso. Nosotros estamos hablando, nos van a funar el vídeo por un montón de Por dar sitios. factos. Ya verán. Y Vico, para terminar, me gustaría que profundizaras un poquito más en esto último que estabas comentando. Hablabas de lo que proponía Popper, ¿no? De las diferentes escalas de violencia y cómo responder ante ella. La pregunta es exactamente esa, ¿no? ¿Cómo podemos responder ante la violencia? Y te pongo un ejemplo concreto, que puede ser el bullying, por ejemplo, ¿no? Que se dan los niños. Siempre se suele decir, ¿no? Cuando un niño recibe bullying, pues que se defienda, ¿no? Violencia mata violencia, lo cual me parece una contradicción y lo cual me parece perpetuar precisamente el problema a resolver. Correcto. Pero claro, yo nunca he escuchado que se proponga otra solución que no sea esa. O recibes la hostia o devuelves la hostia. Es como que, bueno, una dicotomía, ¿no? Un poco jodida. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Hay más formas que podemos utilizar para combatir la violencia? Sí, sí, ¿Qué sí. consejo le De hecho, podríamos dar a estos chavales, por ejemplo, que reciben bullying? parece que las preguntas os las he escrito yo, ¿verdad? Hace muy poco tiempo estuve dando una videoconferencia en circuito cerrado para el estado de Colorado, la ciudad de Aurora, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. La ciudad de Aurora es la ciudad estadounidense que ha tenido el mayor número de tiroteos dentro de los colegios, ¿no? Y entonces, bueno, pues una asociación de madres y padres me pidió, de la mano del gobernador de Aurora, que diera una videoconferencia para los padres, para el colectivo relacionado con el mundo de la enseñanza media, no superior, de la enseñanza media en este estado. Y verás, claro que hay métodos alternativos. Es que el método de la violencia mata violencia es mentira. O sea, la violencia, y esto no es porque lo diga Martin Luther King, esto es una realidad, la violencia siempre va a seguir engendrando violencia. O sea, porque mete la palabra dentro de la ecuación, ¿no? Y entonces tenemos ese problema. En la educación las cosas son diferentes. En la educación las cosas son diferentes, pero no lo digo yo. Verás, es que hay un método para acabar con el bullying dentro de las escuelas, un método muy bueno, que es, y hay varios, ¿no? Pero yo comento uno nada más y hay varios, que es el método Kiva. El método Kiva, K-I-V-A, para el que no lo sepa, el método Kiva es un método los finlandeses son los que se lo arrogan a ellos mismos, ¿no? Y el método Kiva es muy sencillo. El chico que es violentado, el que es acosado o agredido, no es el que debe de defenderse. A ver,
¿Quiénes son los participantes dentro de un ejercicio? Me voy a poner muy pedagógico, ¿eh? ¿Quiénes son los participantes dentro de un ejercicio de bullying? Bueno, pues hay 3 participantes fundamentalmente y un contexto. El contexto es el ámbito educativo, el colegio de turno, el instituto de turno. ¿Quiénes son los 3 participantes? Uno, obviamente, es el agresor. Otro es el agredido, pero hay un tercer participante, que es el colectivo, que es el grupo. El grupo. ¿Cómo funciona el método Kiva o cualquier método redundante en el colectivo? Bueno, pues es el colectivo el que tiene que acabar con el ejercicio de la violencia. El colectivo funciona en un ejercicio de bullying convencional de 2 maneras posibles. Uno, jaleando al bullying, al buleador, perdón, es que estoy muy pocho, estoy muy metido en el Spanglish. El colectivo lo que puede hacer es aplaudir al acosador, y esto sucede porque el acosador es más chistoso, es el típico líder estúpido de la clase que golpea al otro y la gente se ríe porque el otro es el pardillo, o la clase puede no hacer nada. No hacer nada, como Ortega y Gasset nos recordará, es una forma de hacer. Es una forma de hacer. No hacer nada es una forma de hacer. El método Kiva, ¿en qué redunda? Redunda en educar a los chicos en las escuelas de tal manera que entiendan que el acosador no debe de formar parte del grupo, que lo que está haciendo el acosador no es violentar a uno, es violentar a todos. Así que cuando detectan que un chico o una chica está siendo violentado, es el grupo el que protege a este chico y es el que aparta al violento. Claro, si el grupo aparta al violento, el violento lo que está haciendo es intentar llamar la atención, posicionarse dentro del grupo. Si el grupo es el que aparta al violento, el violento ha conseguido lo contrario de lo que pretendía en el ejercicio de la violencia contra uno. Lo que pretendía es convertirse en un líder, ser el gracioso, ser el chistoso, etc. Cuando se dan ese tipo de ejercicios de apartar al violento, el violento se da cuenta de que ya no forma parte del grupo y a estas edades y dentro del ámbito escolar ese tipo de destierro es lo más doloroso y lo que va a hacer es cambiar su actitud para estar dentro. En Estados Unidos, en algunos estados, llegan a hacer cosas que no nos lo podemos creer. O sea, esto que voy a contar seguro os va a sorprender. Cuando la institución, porque en este caso Estados Unidos es un sistema nuevamente muy individualista, donde no son capaces de hacer que el grupo se cohesione. Por esta charla que yo di a la gente de Colorado, de la ciudad de Aurora, era intentando reafirmar la necesidad de cohesión de los alumnos, o sea, de conocimiento mutuo y de amistad, o sea, que fuesen amigos, que se trazaran vínculos de amistad dentro de las aulas, ¿no? Pero ellos no lo consiguen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una vez que detectan a la persona violenta, le ponen un chaleco amarillo. Tal cual, ¿eh? Un chaleco amarillo que no se puede quitar. O sea, el acosador cuando El entra San en la... Benito. Sí, sí, le ponen un San Benito, un saco bendito. ¡Pam! Se lo ponen encima. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa que ese es el acosador. Que todo el mundo le ponga cara y que todo el mundo le haga el vacío, como dicen ellos, ¿no? Le apliquen la del hielo. O sea, se aparten de esa persona. Claro, esto a ciertas edades puede ser demoledor para ese chico o esa chica. O sea, a ciertas edades ese tipo de segregacionismo lo puede llevar a cualquier locura. Y de hecho el gran problema de Estados Unidos con estas balaceras, ¿no? Estas irrupciones de un disparador, de un chico que entra con un arma, una chica que entra con un arma y se pone a pegar tiros, eh, tal como ellos me contaron, que es otra parte que no se suele contar, estos chicos son chicos que han sido abusados por toda la clase. Estos son, o sea, el acosador en este caso es la clase entera. Y atacan a este chico. O sea, como decía, el ejercicio de la violencia en este caso es un ejercicio colectivo. Y claro, ¿cómo acabas con el ejercicio colectivo de la violencia? Ese sí es un gran problema. Por suerte, los problemas de violencia que tenemos en Europa, de bullying que tenemos en Europa o en Latinoamérica, no son ejercidos por toda la clase. Es al revés, es un elemento que incide en algunos de los elementos de la clase. Entonces ahí sí podemos trabajar con eso. ¿Cómo, David, Tocayo? ¿Cómo podemos trabajar esa concienciación del colectivo para proteger al débil en este caso? Pues volvemos a Aristóteles y volvemos a Platón. Decía Aristóteles, enséñale a los niños mediante el juego. Y haciendo esto podrás saber para qué son buenos en un futuro. Y dice el propio Aristóteles, no regules nunca el juego de los niños. Ellos son capaces de regularlos solos, ¿no? El juego es la parte fundamental de todo esto.
Como os iba diciendo, la realidad de estas sociedades como la norteamericana es que han conseguido la desunión total del tejido de los estudiantes dentro de clase, a tal punto que llegan a unirse solo para joderle la vida a uno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues viven en sociedades muy clasistas, muy racistas, y esto ha trascendido el ámbito social y se ha metido dentro de las aulas. Y entonces aparecen, esto es un campo de cultivo para estos chicos y chicas que agarran una pistola, que es muy fácil cogerla, entrar en clase y liarse a tiros. ¿Qué es lo que promueve el método Kiva? Lo que promueve es que los niños desde los primeros estadios de la educación se consideren amigos. ¿Para eso qué se necesita? Nuevamente, una intervención del Estado. La intervención del Estado lo que hace es que obliga a las familias a meter a sus hijos siempre en los mismos colegios, o sea, en los colegios que son adyacentes a su periferia. No pueden elegir un colegio lejano, sino tiene que ser el que está al lado. Y así van haciendo todo su tránsito educativo. Los colegios están puestos de tal manera que barrios ricos y pobres van al mismo colegio. Ricos y pobres van al mismo colegio. Y así lo que consiguen es una cohesión. Y sobre todo desde niños lo que hacen es enseñar, como diría Aristóteles, gracias al juego. No a convertir el juego en el paradigma de la educación. No va por ahí el detalle. O sea, es que el juego es una herramienta para enseñar, pero no se enseña a jugar. Lo que potencian constantemente es el vínculo de la amistad, para que así no pueda aparecer un tercero a malmeter dentro. Porque todos se consideran amigos, y considerarse amigo es algo que se nos ha olvidado. La base de la ética nicomaquea aristotélica, ¿cuál es? Pues la base es la amistad. ¿Para qué dedica Aristóteles 3 o 4 libros, ya no recuerdo, creo que son 3 libros completos, a enseñarle a su hijo el valor de la amistad? ¿Y por qué la amistad? Porque la amistad, dentro de este hombre político, ¿no? de este antropocénzo, un politicón, dentro del hombre político, la amistad es ese pegamento que nos permite entender la vida en común. Y decía Aristóteles, no te fíes nunca de un hombre que no tiene amigos, porque un hombre que no tiene amigos es un hombre que no puede ser feliz. Y yo sigo estirando el hilo de Aristóteles. Un hombre que no tiene amigos impide que los demás sean felices, porque la felicidad no es privativa del individuo, sino que forma parte de la polis. Quien tiene que ser feliz no es el individuo, es el colectivo. Cuidado con los neoliberales que me van a llamar comunista de nuevo. Lo social. O sea, somos felices nosotros. El nosotros es el feliz. El yo no es feliz. El yo no es feliz. Un yo individual, cerrado en sí mismo, no puede ser feliz, porque la felicidad no es una meta a alcanzar. La felicidad es un hacer diario, ¿no? Es un hacer constante. Y es un hacer donde te encuentras contigo y con los otros y te reconoces. El juego es la base fundamental del desarrollo humano, por lo menos en los primeros estadios de su vida, desde los 2-3 años hasta los 18, 19 años. Hoy 18 y 19 años, para Aristóteles serían los 12, 14, como mucho, ¿no? Hemos madurado muy extrañamente. Y finalmente, si queremos acabar con el bullying en las escuelas, lo que tenemos que potenciar sí o sí es la creación de amistades. Bueno, Vico, nos quedaríamos yo creo que hablando contigo aquí años, pero nada, la verdad es que me parece un broche súper bonito realmente para cerrar esta conversación, que parece que nos ha quedado un tanto hasta pesimista, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias. Gracias también a los que nos han acompañado hoy escuchándonos y viéndonos. Si acabas de llegar, pues nada, darle a ese botón de suscribir en YouTube, que funciona muy bien, me han comentado. Y que nos vemos en la newsletter y en el resto de episodios por la semana. Y a Vico lo encontráis, ¿dónde te encuentran? A mí es muy fácil encontrarme. Lo suyo sería encontrarme en la calle, pero bueno, como me dejan poco mis hijas, me pueden encontrar en mi página web, vico.mx, se pueden encontrarme en Instagram, @granvico, en Twitter, @granvico, y también en Facebook, con mi nombre, David Pastor Vico, aparecen un par de páginas que son las mías, las oficiales. Si están en Andalucía, en Canal Sur, los viernes y los sábados a las 11 de la mañana, Radio Nacional de España, en la madrugada del lunes al martes, a eso de la 1 de la mañana, estoy haciendo un poco de filosofía desde la radio, filosofía para desconfiados. Y bueno, si ponen la tele, alguna vez en Antena 3 me verán, pero digo poco porque me dejan hablar poco. Las realidades de la televisión. Ha sido un placer, Noemí, David, Javi, Igualmente. el poder compartir con ustedes. Placer es Sabe nuestro. a poco, pero dice el refrán, dice, lo bueno si breve, poco. Poco. Lo bueno si breve, poco. A mí eso de bueno, ya veremos, pero poco sí, y os doy mi palabra de que dentro de un tiempo, si la situación lo permite, yo con muchísimo gusto nos pegamos hablando 1 hora o 2 o las que hagan falta,
y empezamos a anudar cosas. Yo tengo la sensación, no de pesimismo, pero sí de que hemos dejado abiertas muchas puertas que hemos cerrado muy pocas, porque no interesan cerrarlas, no nos interesa como filósofos, nos interesa más seguir abriendo puertas y que, bueno, pues quien lo oiga, que entre y que diga. Pero que no se preocupen, que las opiniones no me suelen importar mucho, que sume, no que reste. Pues Claro que sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vico. De verdad, Un abrazo. Qué maravilla Nos Un abrazo muy vemos. grande, de Vico. ser humano. Gracias. Chao. Bueno, nos vemos. Por Adiós. supuesto.